Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el mensaje de justificación por la fe con todos los hermanos que cada día nos acompañan y nos siguen y compartimos estas enseñanzas, estas verdades que necesitamos en este tiempo actual y el mundo necesita. Necesitamos la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad y el camino, y la verdad os libertará. En este tiempo más que nunca necesitamos esa liberación del pecado en nuestras vidas, una limpieza total para ser santuarios vivientes, y el mundo también necesita la verdad para ser liberado completamente de la mentira, del engaño, de la opresión y de todos los males que se han desatado en este mundo. Por eso, nuestro gran anhelo y deseo y hambre es conocer la verdad realmente que Cristo ha revelado en el mensaje de la justificación por la fe para este tiempo. Estamos en el estudio número 117 de esta serie y estamos estudiando el plan de salvación, la limpieza y la libertad del pecado en el mensaje del santuario. El hombre un santuario viviente. Es cierto que Cristo está en el verdadero santuario en el cielo, pero también Cristo, el sumo sacerdote, quiere ingresar a nuestro santuario y quiere purificarlo, limpiarlo, para que nuevamente Dios pueda morar en el hombre y nosotros podamos ser un pueblo de sacerdotes, para llevar este evangelio al mundo, para que la vida en este mundo de pecado termine y empiece una vida de justicia. Dios pueda en esta noche bendecirnos con su palabra y así nosotros por medio de la palabra podamos tener una fe poderosa, para que el justo, dice, vivirá por la fe en este tiempo y para la eternidad. Necesitamos llegar a ser justos. ¿Cómo se empieza una vida de justicia? Entrando por la puerta. El inicio es por la puerta, y la puerta es Cristo. Y encontrar a Cristo y entrar por la puerta, Jesús mismo dijo, es fácil si uno comprende el Evangelio de salvación. Y en el estudio anterior hemos estudiado cuál es el precio a pagar. Tiene su costo. ¿Por qué tiene costo? Porque el ser humano pues no entiende. Siempre quiere dar algo, siempre quiere pagar algo. El ser humano, a causa del pecado, ha heredado esa mente del precio, del costo. Para el ser humano es imposible entender que todo es gratis y que todo puede ser de gracia. Por eso Jesús, como quiera que los judíos, su pueblo, no entendía, entonces les habló en dos parábolas. Del tesoro escondido y la perla de gran precio. En ambas parábolas, Cristo es el tesoro escondido, Cristo es la perla de gran precio. Y el tesoro también incluye su palabra, la verdad. La palabra de Dios es el tesoro escondido, que es como una mina que si encontramos, entonces todo nuestro tiempo, toda nuestra vida se dedicará a ella. Pero tanto el que encontró el tesoro escondido y la perla, ¿qué hicieron? Dice que vendieron todo lo que tenía. Han dispuesto, han entregado todo lo que tenía, y todo lo que el hombre tiene está contaminado de pecado, no vale. Eso es lo que tenían que entregar, a cambio de recibir la perla de gran precio o el tesoro escondido que es Cristo. Ahora sí es fácil empezar la vida cristiana. Es fácil entrar al camino angosto por la puerta angosta. Pero con todas las riquezas, con todos los bienes, es imposible, difícil de entrar. Entonces ahora vamos a dar razón por qué el pueblo judío no aceptó la puerta, no entró por la puerta a la salvación, a la vida eterna.
en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 76. Dice así: un hombre podría pasar por el lugar donde había sido escondido el tesoro, estando en horrible necesidad. Podría sentarse a descansar al pie de un árbol, no sabiendo nada de las riquezas escondidas entre sus raíces. Tal ocurrió con los judíos. Cual abrio tesoro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico, que llevaba la firma celestial, había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Así que el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aquel pueblo que había sido privilegiado, bendecido con las verdades del santuario. El santuario, sus enseres, todos los servicios, allí estaba, dice, revelado las grandes verdades de la salvación. Y Cristo era el cumplimiento de todos esos símbolos. Hasta que Cristo llegó, estuvo en medio de ellos. Aquel pueblo no entendió. Aquel pueblo no llegó a comprender el significado de cada cosa del santuario. Y por no haber entendido su significado espiritual, que se aplicaba a ellos, a la vida de cada ser humano, no entendieron y se perdieron, y prácticamente a aquel santuario lo destruyeron. Ellos eran tan meticulosos en cumplir las ceremonias y eran tan celosos de no contaminar aquel santuario que estaba en Jerusalén. Para ellos era un trofeo, para ellos ese santuario era lo más preciado que tenían. Lo cuidaban, lo protegían y cumplían estrictamente las ceremonias. Pero ese santuario verdadero, hace 2000 años atrás, estaba en medio de ellos. El verdadero santuario, porque esa era copia nomás la de Jerusalén, que ellos tanto decían templo de Jerusalén, templo de Jerusalén. Era la copia, pero el verdadero llegó, estuvo en medio de ellos. Ya se estaba cumpliendo la realidad, el Cordero era Cristo, el santuario era Cristo. Por eso Jesús les dijo, destruyan, les dijo, este templo y en 3 días lo levantaré. Se refería a su cuerpo, a su vida. Y aquel pueblo no entendió, eran ciegos. Ignoraban las Escrituras, ignoraban el significado del santuario que cumplían, que las ceremonias que realizaban, ignoraban. Por eso se perdieron. Por eso en el año 70 fueron destruidos, ninguno se salvó. A pesar que ellos clamaron a Dios día y noche, Dios no los escuchó. Hoy en día acontece, hermanos y hermanas, lo mismo. Hoy la palabra de Dios, la Biblia, no se entiende. La ley no se entiende correctamente, se ha distorsionado. Los servicios religiosos también, los cultos, el asistir a la iglesia, el bautismo, los cantos, las oraciones, los ayunos, el predicar la palabra de Dios, la teoría no se entiende. Se cumple solamente por costumbre como ceremonias. Por eso el ser humano está destruido.
y estamos siendo destruidos como en el año 70. Nuestra vida física, nuestra salud se está derrumbando. Las enfermedades nos van a acabar y no va a haber medicina ni médico. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el verdadero significado del Evangelio, de la palabra de Dios, aún del santuario que se está cumpliendo actualmente. Nuestra vida mental también está siendo destruido. Nosotros tenemos miedo. La mente humana está de miedo. Está de miedo por los acontecimientos finales que se están desarrollando. Las enfermedades llevan al miedo. Las pestes llevan al miedo. Los poderes de este mundo que están imponiendo leyes también crean miedo. Los negocios, las actividades están fracasando, lleva al miedo. La educación que no funciona porque los colegios, las universidades están cerrados, también crea miedo. Crea estrés, crea preocupación, crea un vacío, necesidad. Todo eso está enfermando mentalmente, enfermedad mental. Por eso la palabra de Dios ya había enseñado, de cada 10 enfermos en el mundo, 9 serán enfermos mentales. Entonces la religión no ha funcionado, porque no hemos entendido el verdadero significado de la religión. No hemos comprendido el verdadero significado de la vida cristiana. No hemos comprendido el verdadero significado de lo que es la conversión, el nuevo nacimiento y lo que es ser hijo de Dios. En vano hoy en día el cristianismo dice somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Porque si fuéramos hijos de Dios, Dios nuestro Padre nos protegería. Así como un niño es protegido por sus padres. Hoy en día estamos desprotegidos porque no hemos comprendido, así como los judíos. Eso es lo que nos está diciendo Palabras de Vida del Gran Maestro, página 76. Y Jesús también a los judíos les dijo, ustedes son esclavos de los romanos, esclavos del pecado. Pero ellos dijeron, nosotros no, somos libres. Terminemos de leer Palabras de Vida, página 76. Dice, el pueblo judío, los judíos tenían la palabra de Dios. A ver, vamos a continuar leyendo. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. No solamente los judíos tenían el santuario, el templo de Jerusalén, tenían la Torá, el Pentateuco, los rollos de los profetas, tenían el Antiguo Testamento. Estaba en su poder, en su mano de ellos, pero no entendieron el verdadero plan de salvación en la palabra de Dios, porque ellos se confiaron en la interpretación humana. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Hoy en día también eso está aconteciendo en el mundo religioso. Necesitamos nosotros despertar. Tenemos la historia y no podemos repetir esa historia nosotros.
Nosotros necesitamos dedicar nuestra vida entera, cuerpo y alma y espíritu, a pedir a Dios, a clamar a Dios sabiduría. El apóstol Santiago en el capítulo 1 dice, si a alguien le falta, dice, sabiduría, demándela, dice. Dios está dispuesto, dice, a dar a cada uno sin reproche. Entonces necesitamos pedir a Dios sabiduría para comprender el Evangelio de salvación, la palabra de Dios, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer en la siguiente página palabras de vida del gran Maestro. Esas palabras que nos pueden dar vida. En la página 77 dice, Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo, debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas impías. Exigía un sacrificio al recibir la verdad invariable y eterna. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, Jesús. Pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Así que ese santuario viviente, el verdadero santuario, estaba en medio de ellos. La verdad, la vida, el camino estaba entre ellos. Y no lo reconocieron y lo rechazaron. Porque tenían temor de que si aceptaban, tenían que abandonar su falsa comprensión. Tenían que abandonar sus tradiciones, sus máximas, sus prácticas favoritas de los servicios del templo. Por eso dice, no aceptaron a Jesús y por eso se perdieron. Nosotros también hoy en día estamos en ese punto, en ese momento la historia se está repitiendo. Porque el temor es, si aceptamos a Cristo, vamos a tener que dejar las ceremonias de la religión. Aún Dios está permitiendo que las iglesias están cerradas y nos está demostrando que las ceremonias en las iglesias no valen. Eso de ir a la iglesia todos los sábados o todos los domingos, eso de hacer los cultos todos los días, orar todos los días, cantar todos los días, no tiene ningún valor sin Cristo, sin el amor en el corazón. Lo que el cristianismo necesita es Cristo en el corazón, amor en el corazón, la palabra de Dios escrita en el corazón, no aprendida de memoria, no la mente llena de esos conocimientos religiosos. Eso no va a producir frutos buenos, no va a solucionar nuestra vida que está en crisis en este tiempo. Necesita el amor de Dios en el corazón, la ley en el corazón. Pero la ley original es Cristo, el amor verdadero es Cristo, Dios es amor. Necesitamos a Cristo en el corazón para no tener miedo. El apóstol Juan, que es el apóstol del amor, el último apóstol que tenía el verdadero amor. ¿Qué dijo este apóstol? Este apóstol dijo, el que tiene amor conoce a Dios. El que no tiene amor no conoce a Dios ni ha visto. A este apóstol del amor, los romanos, los enemigos
de Cristo, del Evangelio, los enemigos de los apóstoles, ¿qué hicieron con este apóstol? Dice que en un recipiente, en una paila, hicieron hervir aceite y lo metieron. Quisieron matarlo friendo, quisieron hacerle fritura como a un pollo, como a la carne frita, como a un chicharrón. Pero ¿qué pasó? El fuego, el aceite hirviendo no tuvo poder, no le hizo nada. Por eso, ¿por qué? Porque tenía el amor. Por eso Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, ahí en el capítulo 8 de Romanos, encontramos el apóstol Pablo que dijo, en el 8, el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, si tenemos el amor de Cristo, nada no nos puede separar de eso. Ni hambre, ni fuego, ni enfermedad, ni persecución, ni cárcel, nada de eso. Daniel tenía el amor de Dios, sus compañeros Mesach, Shadrach, Abednego también. Lo metieron a un horno ardiente, no pasó nada. A las fieras salvajes, a los leones, a un foso hambriento de leones, lo lanzaron a Daniel, no pasó nada. El que tiene el amor de Dios tiene a Cristo, tiene a Dios en su vida. Vive la vida de Cristo. No hay poder que pueda destruirlo. Entonces pregunto, ¿por qué en este tiempo los dirigentes de las religiones a nivel mundial, los pastores misioneros y teólogos que tienen las llaves de las iglesias, los dirigentes, ¿por qué no pueden abrir? ¿Y por qué los creyentes, los hermanos, tienen miedo de ir a la iglesia? Es que no hay amor. No tenemos el amor de Dios en el corazón. Tenemos amor egoísta. El amor egoísta, el yo, el ego, esa es la raíz de todos los pecados. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el amor de Dios lo rechazaron y desapareció. Y Satanás colocó el amor egoísta y tuvieron miedo, temor. El ser humano sin Cristo, sin Dios, sin amor, tiene miedo. Y Dios vino a buscarlos en el huerto del Edén, a Adán y Eva, y ellos se escondieron y dijeron, nos hemos escondido porque teníamos miedo. El miedo hoy en día está matando a la humanidad. Por el miedo se contagian con la pandemia, con el COVID-19, como lo llaman los sabios de este mundo. Los está acabando a la humanidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el amor, no tenemos a Cristo. Y el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, el verso 18, allí está la gran verdad. El oro afinado en fuego, que ya más adelante vamos a estudiar. El santuario estaba construido de oro puro. ¿Qué es el oro? Es el amor. Apocalipsis 3, 14 al 18. Cómprate de mí, dice, oro afinado en fuego. Es el amor y la fe. Y San Juan, 1 Juan 4, 18, ¿qué nos dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que tiene no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene temor, miedo, va a llevar al castigo, a sufrir las consecuencias del pecado.
Pero el que tiene amor, en el amor no hay miedo, no hay temor. Y en el mismo libro de Primera de San Juan, capítulo 4, el verso 7, el mismo apóstol Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el que tiene el amor conoce a Dios. Y el que tiene amor, dice, es nacido de Dios, ha nacido a vida nueva con el amor. Y el mismo apóstol, como hemos estado mencionando en 1 Juan capítulo 3, el verso 4, 6 y 9, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni ha conocido a Dios. 9. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en el capítulo 5 de 1 Juan, el verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, si tuviéramos amor, si tuviéramos fe, venceríamos al mundo, pero el mundo nos está venciendo. Si tendríamos amor, no tendríamos miedo a nada. Así como los apóstoles no tenían miedo, llevaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo a todo el mundo. Fueron encarcelados, gozosos iban a la cárcel. En la cárcel estaban cantando, orando, felices. Y el carcelero de Filipos escuchó toda la noche toda la experiencia que se contaban unos a otros en la cárcel. Cantaban, oraban. Se admiró. Nunca había visto presos en la cárcel felices, contentos, orando y cantando. Eso es lo que Cristo ofrece en el plan de salvación. Las religiones no han entendido eso. Solamente han entendido las ceremonias, religión externa, cumplir con la vida natural la palabra de Dios. Hemos visto ahora que eso no produce frutos, no da resultado, no funciona. Así estaban los judíos, dice, en aquel tiempo. Rechazaron a ese Cristo que estaba entre ellos. Y nosotros también estamos en ese peligro. Hemos visto con nuestros ojos de que la vida religiosa humana no funciona. Ni los católicos han abierto las catedrales, ni los evangélicos protestantes, ni los testigos de Jehová, ni los santos de los últimos días han abierto sus templos, ni los adventistas pueden abrir. Es que, hermanos y hermanas, no se trata de que el sacerdote abra, no se trata de que los pastores, los dirigentes teólogos abran. Necesitan a Cristo. El día que estos dirigentes religiosos acepten este evangelio de salvación, comprendan bajo la dirección del Maestro de los Maestros, Cristo, con el Espíritu Santo, con la mente de Cristo, ellos serán los primeros en abrir esos lugares. Así como Jesús purificó el templo durante los 3 años en la fiesta de la Pascua, los sacerdotes no podían expulsar del atrio del templo a los vendedores, a los comerciantes, a los traficantes, pero Jesús lo hizo. Para Jesús fue fácil. También será fácil visitar las casas, llevar este evangelio al mundo. Necesitamos aceptar a Cristo en el corazón. Cristo es el amor. El que tiene a Cristo tiene el amor, y el que tiene a Cristo tiene poder, y el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Vamos a leer ahora en
Palabras de vida del Gran Maestro, página 77. Los judíos, dice, el pueblo judío no tenían fe, que podría haberles conseguido el tesoro celestial. Estaban buscando tesoro mundanal solamente. El que tiene fe busca el tesoro celestial, a Cristo. Pero el que no tiene fe, incrédulo, solamente busca las cosas del mundo, tesoros mundanales. Eso es lo que hoy en día está pasando. Los dirigentes religiosos, los pastores, los predicadores, los teólogos, los maestros, más están preocupados por las ofrendas y los diezmos, tesoro terrenal. Pero necesitamos comprender que necesitamos al tesoro verdadero. El que tiene a Cristo, tiene todo. Los discípulos vivieron 3 años y medio con ese tesoro, con ese Mesías verdadero, con ese Salvador, con esa justicia verdadera. Pregunto, hermanos y hermanas, ¿les faltó alimento? ¿Les faltó vestido? ¿Les faltó casa? ¿Les faltó dinero para pagar la deuda? Nada de eso. Entonces nos falta fe. Cuando predicaban el Evangelio, 4.000, 5.000 personas, sin contar niños, por lo menos habían 20.000 personas reunidos todo el día, escuchando estas buenas nuevas, el tesoro celestial, el pan de vida. No se movieron, ni siquiera tenían hambre a mediodía. Ya era, dice, el atardecer, el sol estaba por entrar, tenían hambre. Y Jesús les dijo a los discípulos, dadles vosotros de comer. Y los discípulos dijeron, Maestro, no tenemos, solamente hay 2 peces y 5 panes, que un muchacho tiene para él solamente, ni siquiera para nosotros. Jesús, ¿qué les dijo? Jesús les dijo, hagan sentar al pueblo en orden, y vamos a orar. Y oraron. Los 2 peces y los 5 panes alcanzaron para 20.000 personas y aún sobró 7 canastas. El que tiene a Cristo tiene todo. Por eso el salmista David, que conocía a ese Cristo, tenía ese amor, porque él cayó en pecado y reconoció su pecado y entregó su vida en ruinas. Y en Salmo 51 que dijo, Señor, dame un corazón nuevo, renuévame mi espíritu. Así que ese David nos puede enseñar lecciones. Así los discípulos con Jesús oraron y alimentaron. Y hoy en día también nosotros necesitamos a ese Cristo que tiene el amor. El que tiene amor tiene todo, dice. El amor es poder. El amor es el que va a llevar al mundo, a impulsar a los creyentes a llevar este Evangelio. En el mismo libro, Palabras de vida del Gran Maestro, página 77, dice, y los hombres de nuestros días están buscando afanosamente los tesoros terrenales. Su mente está llena de pensamientos egoístas y ambiciosos. Por ganar las riquezas, el honor y el poder mundanos. Colocan las máximas, las tradiciones y los mandamientos de los hombres por encima de los requisitos de Dios. Las riquezas de su palabra se hallan ocultas a estas personas. Mientras los religiosos y el mundo sigan buscando trabajo, negocio, actividad, dinero en el mundo, no van a entender, dice la palabra de Dios. Para ellos les están ocultas. Ellos solamente confían en enseñanzas de hombres que enseñan a la religión humanamente, con sabiduría humana. Solo Cristo nos puede enseñar. Por eso Cristo es el maestro de los maestros.
Jesús a los discípulos que les dijo: no llamáis, dice, a los hombres maestro, uno es vuestro maestro, el que les puede enseñar. El hombre enseña mal. El hombre lo único que puede enseñar es a Cristo, señalar a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a ese santuario viviente, para que nos convierta nuevamente en santuarios vivientes, donde Él pueda morar con su amor en el corazón, con su ley en nuestro corazón. Esa es la vida cristiana verdadera. Por eso en 1 Corintios 2:14 el apóstol Pablo que dijo: el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. El hombre natural o el hombre animal no va a entender. Son locura. Esta predicación para muchos es locura. Muchos estarán diciendo: el hermano que nos está hablando está loco, porque está diciendo que dejemos las cosas de este mundo. Están entendiendo mal. Quizás mis palabras son mal entendidas. Yo no estoy predicando diciendo que dejen las cosas de este mundo. Yo lo que estoy enseñando es renunciar a las cosas de este mundo, entregarlo a Cristo todas las cosas de este mundo, y Cristo nos va a desprender. Cristo nos va a llevar de la ciudad al campo. Cristo nos va a hacer dejar el trabajo, el estudio a nuestros hijos. Cristo nos va a hacer dejar nuestras actividades. Él tiene poder. El mensaje es aceptar a Cristo, al Cordero de Dios, aceptar al verdadero santuario. La religión nos ha enseñado solamente a creer que Cristo está en el santuario celestial. Pero este mensaje de justicia por la fe es aceptar al santuario viviente que es Cristo, aceptar al verdadero sacerdote que entra en nuestra vida. Entonces necesitamos tener la mente de Cristo, no la mente natural, no la mente animal. La mente animal no razona. Necesitamos una razón santificada. Necesitamos entregar nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestra razón, nuestra mente, para que nuestra voluntad pueda unirse a la voluntad de Dios. Ahora sí podremos decidir correctamente. El pecador no puede decidir. 2 Corintios 4, 3 y 4 que dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para los incrédulos el evangelio está escondido. Ya hemos dicho de que realmente somos incrédulos. ¿Quién es incrédulo? El que no tiene oro afinado en fuego. ¿Qué es el oro afinado en fuego? Podemos repetir de memoria, es el amor y la fe, que Apocalipsis 3, 14 al 18, Cristo nos ofrece. Y en Apocalipsis 3, 20 dice: he aquí estoy a la puerta, dice, esperando con esas mercaderías, el oro afinado en fuego, el tesoro escondido, la perla de gran precio. Hemos dicho que es la perla. La perla es Cristo. Y la perla son las pruebas, los sufrimientos, las crisis. Esta crisis nos puede dar la perla, puede ser una bendición, pero para los que no tienen fe es una maldición. Están orando: hermano, dice, oren por mí, estoy con esa gripe, con esa pandemia, con el COVID-19, oren por mí para que Dios me sane. Dios no les va a sanar. Primero tienen que aceptar a Cristo, al médico de los médicos. Primero tienen que tener el amor. Cuando Cristo esté en el corazón, el médico de los médicos, el médico sin que pidan les sanará,
porque Dios es amor. Así como un padre cuando su hijo está enfermo, sin que el hijo le pida, inmediatamente le lleva al médico, al hospital. Pero Jesús no necesita llevarnos al hospital, ni a la iglesia, ni a ninguna parte. Él es médico de médicos, Él nos va a sanar. Necesitamos a Cristo. Tenemos un evangelio pervertido, necesitamos cambiar eso. En la página 78 de Palabras de Vida dice: el Salvador vio que los hombres estaban absortos en conseguir ganancias y perdían de vista las realidades eternas. Intentó corregir ese mal. Trató de romper el hechizo enfatuador que paralizaba el alma en los días de los judíos. Elevando su voz clamó: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? San Mateo 16:26. Así Jesús les advirtió directamente a los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos, saduceos. Pero ellos dicen no entendieron y se perdieron. Hoy en día también el mensaje está sonando. Aún Dios mismo ha permitido esta crisis donde las leyes humanas de los gobiernos nos han quitado el trabajo, nos han quitado todas las cosas de este mundo y nos está diciendo, las cosas de este mundo no valen, Dios mismo nos está diciendo. Y su palabra también nos está advirtiendo, pero nosotros no queremos entender. Así como Jesús estaba en medio de ellos, la riqueza verdadera no entendieron los judíos. Sigue diciendo: el valor de este tesoro es superior al oro y la plata de este mundo. Las riquezas de las minas de la tierra no pueden compararse con él. Necesitamos a Cristo, el amor verdadero, la ley verdadera, la ley real. Nosotros necesitamos, si tendríamos la ley real del amor en el corazón, nuestra obediencia sería una delicia. En una forma fácil obedeceríamos, pero como solamente tenemos la copia escrita, la ley de los 10 mandamientos, es difícil obedecer. Nos cansamos, es una carga. Nos aburrimos el día sábado, nos dormimos el día sábado, nos disfrutamos. Es una carga. Es el evangelio pervertido. Ahora vamos a ver entonces, ¿dónde podemos encontrar el amor, el oro afinado en fuego, la sabiduría para entender? Necesitamos la mente de Cristo. Cristo es la verdadera sabiduría. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, necesitamos la mente de Cristo. El libro de Job nos habla de esa sabiduría que necesitamos. Job 28, 14 al 18, que dice: esa sabiduría, ese amor no está en el mundo. El abismo dice, no está en mí. Y la mar dijo, no está tampoco conmigo. No se dará oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni al diamante, o sea, el oro verdadero que es Cristo. Ni se trocará por vaso de oro fino, ni de coral, ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Cristo dijo a su pueblo, San Marcos 12:24, ¿no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios?
La palabra de Dios tiene poder, pero el pueblo de Israel conocía las Escrituras, pero sin poder. La palabra de Dios sin poder, la ley de Dios sin poder, la Torá sin poder. Hoy en día también la religión, los religiosos, conocemos la palabra de Dios, la teoría sin poder. En esta crisis que ha empezado y las crisis que van a venir, las angustias que van a venir, la palabra de Dios no va a tener poder en nosotros. Necesitamos a Cristo. Por eso en 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad y no las puede entender, porque se han de entender espiritualmente. Necesitamos nacer a la vida espiritual. Y el que nace a vida espiritual, nace con el amor, nace con la mente de Cristo. Por eso, ahí está, primera de Corintios 2:16. Ahí dice el apóstol Pablo, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor para instruirlo? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Con el que tiene la vida del apóstol Pablo. Por eso Pablo dijo, nosotros, se refería a él. Él tenía la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo, ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vivía en él. Y él vivía la vida de Cristo y tenía la mente de Cristo. Y Pablo dice, ejemplo os he dejado. Yo he aprendido de Cristo, ahora les dejo el ejemplo. Nosotros necesitamos reconocer que somos miserables. Pablo dijo, miserable hombre de mí, Gálatas 2:20. Ahora sí, entonces, cuando encontró a Cristo, Pablo fue poderoso. Vamos a terminar este estudio, ¿de qué? De la puerta. De la puerta es Cristo, la puerta estrecha. Y la puerta en nosotros es la voluntad. Y la voluntad maneja el yo, el egoísmo. Tenemos que renunciar al yo. El yo tiene que morir. La voluntad debe ser entregada a Dios. Entonces, así como en el santuario terrenal tiene muros que representan la ley de Dios, esos muros también tienen una puerta principal de acceso, que es la voluntad. El acto de abrir esta puerta está representada por la fuerza de la voluntad ejercida en nuestra entrega total y personal a Cristo. Ese es lo que hemos aprendido de la puerta. Segunda lección. Todo lo que entra por nuestros sentidos, la mente, requerirá de nuestra voluntad. Entonces se guardará la palabra de Dios como en un cofre convertido en pensamientos y sentimientos. Y que ambos, practicados constantemente, forman los hábitos de nuestra vida para que ellos a su vez puedan dar como resultado el carácter de Cristo en nosotros. Tercera lección. Jesús es la verdadera puerta de nuestro santuario. Y por medio de él se debe pasar cada pensamiento y sentimiento si queremos tener la mente y el carácter de Cristo, a fin de ser transformados a su imagen y su semejanza. En la vida espiritual, Cristo es la puerta de nuestro santuario, de nuestra vida. Y si Cristo es la puerta, entonces ningún pecado entrará a nuestra vida para contaminar. Y ningún pecado saldrá tampoco, porque Él guardará nuestras malas costumbres, malos hábitos, malas tendencias, malas prácticas, inclinaciones. Él va a guardar para que no salga por esa puerta. Él va a guardar las avenidas de nuestra alma, de nuestra boca, de nuestros ojos, de nuestro oído y nuestras manos. ¿Qué seguridad tiene el plan de salvación? El plan de salvación es completo y seguro, y gratuito y por gracia. Y si no recibimos por gracia, nuestra vida seguirá siendo una desgracia en este mundo.
Si no tenemos fe verdadera, confiaremos en las cosas de este mundo, en los poderes de este mundo, en la marca de la bestia para comprar y vender, y nos perderemos. Si no tenemos amor, no podremos perdonar a los poderes de este mundo, a los que nos van a perseguir. La persecución será en la familia, así como José fue perseguido por sus hermanos. Y sin amor nos vamos a rebelar y vamos a luchar y pelear. Pero José tenía amor, como cordero se dejó vender y se fue a Egipto, porque en Egipto Dios estaba con él y llegó a ser faraón de Egipto, segundo después de Faraón, y dueño de Egipto. ¡Qué bendición! Salvación y bendición terrenal. Que Dios bendiga su palabra. El día de mañana continuaremos qué acontece en la puerta del santuario. Esa será la lección que el día de mañana vamos a aprender. Hemos aprendido acerca del cerco, la verdadera obediencia perfecta, no la obediencia externa. Hemos aprendido de la puerta asegura la vida cristiana. Ahora, en el siguiente estudio, vamos a aprender que el pecador tiene que llevar un cordero, que es Cristo, a la puerta del santuario y tiene que degollarlo al cordero. Allí va a tener que experimentar una nueva vida cristiana. El pecado, pues, ¿qué trae? El pecado trae muerte. Cada vez que pecamos, entonces estamos matando al Cordero de Dios. Tenemos que matar. Pecado es muerte. Entonces, preferible renunciar a nuestra vida pecaminosa. El ser humano natural, nacido de carne y sangre, es una máquina de pecar. ¿Y quién le hace pecar? Satanás utiliza al hombre carnal, al hombre natural, al hombre egoísta, al hombre con mente del yo, al hombre que se preocupa día y noche en sus cosas, en buscar todo para sí mismo, en estudiar para sí mismo, en trabajar para sí mismo, en vivir para sí mismo, todo para sí mismo. Esa es la máquina del pecado. Necesitamos renunciar, necesitamos entregar esa vida. Eso es lo que produce pecado. Mientras produzcamos pecado, tenemos que ir a la puerta del santuario, llevando al Cordero. Y así no va a haber solución. Mejor necesitamos nosotros ser Cordero también. Y si nosotros somos Cordero, ya no necesitaremos del Cordero, porque el Cordero vivirá en nosotros, y nosotros seremos el Cordero que sigue al verdadero Cordero, que va por donde quiera que va, y recibiremos el sello de Dios, y seremos parte de los salvados. Así enfrentaremos la angustia de Jacob. Que Dios bendiga su palabra en esta oportunidad y podamos seguir estudiando bajo la dirección del Maestro de los Maestros. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.